Ese periodo fue crucial. Le dio confianza, experiencia en escenarios grandes y, sobre todo, la certeza de que su camino no era solo interpretar, sino componer para millones. El destino quiso que Benny conociera a Björn Ulvaeus en 1966. Björn, que también había tenido éxito con otro grupo juvenil, compartía con Benny una obsesión por la perfección melódica. Se hicieron amigos de inmediato y comenzaron a componer juntos. Ese dúo creativo se convirtió en una de las asociaciones más prolíficas de la historia de la música. Su química era evidente. Benny aportaba la riqueza armónica y la sensibilidad melódica, mientras que Björn se centraba en las letras y en la estructura narrativa de las canciones. Al principio, escribían para otros artistas suecos, pero poco a poco fueron consolidando un estilo propio que mezclaba pop, folk escandinavo y sofisticación armónica. El siguiente paso fue casi natural. Junto a sus parejas de entonces, Agneta Fältskog y Annie Frid Lyngstad, Frida, formaron lo que luego se conocería como ABBA. El nombre, un acrónimo de las iniciales de sus integrantes, pronto se convirtió en sinónimo de pop perfecto. El triunfo en Eurovisión en 1974 con Waterloo marcó el inicio de una carrera imparable. Canciones como Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando y The Winner Takes It All conquistaron al mundo entero. ABBA no era solo un grupo musical, era un fenómeno cultural. Sus melodías pegadizas, sus arreglos brillantes y su estética llamativa definieron una era. En el centro de todo estaba Benny, sentado frente a su piano, moldeando cada acorde, cada transición, cada puente. Mientras Agneta y Frida se convertían en íconos visuales y vocales, y Björn asumía el rol de portavoz, Benny permanecía en segundo plano, como un arquitecto silencioso que construía catedrales sonoras. Pero el éxito tuvo un costo. Las giras interminables, la presión de los medios, la exposición constante. Todo ello impactó en la vida personal de los miembros del grupo. Los matrimonios se resquebrajaron, las tensiones internas aumentaron y finalmente, en 1982, ABBA se disolvió. Para Benny, ese fue un momento agridulce. Por un lado, sentía alivio de alejarse del frenesí mediático. Por otro, sabía que ABBA había sido su mayor obra y que difícilmente algo volvería a tener ese impacto. Sin embargo, no se rindió. Continuó componiendo. Se dedicó a proyectos teatrales y musicales más experimentales y encontró en la música orquestal un espacio para expresarse sin las cadenas del mercado. Lejos de las luces, Benny se reveló como alguien profundamente reflexivo. En entrevistas concedidas en los años 90 y 2000, hablaba más de política, de filosofía de vida y de su visión de la música como lenguaje universal que de los éxitos pasados. Siempre evitaba responder preguntas personales, especialmente aquellas relacionadas con su vida emocional y con el verdadero impacto que había tenido la fama en su identidad. Sus respuestas eran medidas, cuidadosas, casi ensayadas, y fue precisamente ese silencio, esa negativa a hablar de ciertos temas, lo que alimentó las sospechas de millones de fans. ¿Qué pensaba realmente Benny Andersson sobre ABBA, sobre la fama, sobre el paso del tiempo y sobre el legado que dejaba al mundo? Durante años, la expectativa creció. Cada aniversario de ABBA, cada reedición de sus discos, cada rumor de reencuentro avivaba la esperanza de que Benny hablara con el corazón abierto. Pero él seguía callando. Hasta ahora. A los 79 años, cuando su trayectoria ya estaba consolidada, cuando su lugar en la historia de la música estaba asegurado, Benny decidió finalmente confirmar aquello que tantos habían intuido. Su declaración, que exploraremos en los siguientes capítulos, no fue un escándalo, sino una verdad íntima que, al salir a la luz, tuvo el poder de emocionar y conmover a varias generaciones. La revelación de Benny Andersson, a los 79 años, no surgió de la nada. Fue el resultado de un proceso largo, lleno de silencios estratégicos, de batallas interiores y de un diálogo constante con el pasado.
para comprender cómo el legendario integrante de ABBA llegó finalmente a dar la cara y confirmar lo que millones sospechaban desde hacía décadas. Es necesario recorrer con detalle los escenarios de su vida privada, las tensiones en su entorno profesional y los momentos de crisis que lo empujaron, poco a poco, hacia el umbral de la confesión. Después de la separación de ABBA en 1982, Anderson pensó que podría tener un respiro. Soñaba con componer en silencio, lejos de los focos, dedicarse a proyectos musicales más íntimos y quizá pasar inadvertido en la escena internacional. Pero la realidad fue muy distinta. El mito de ABBA siguió creciendo incluso en ausencia. Cada reedición de sus discos, cada aparición de un tema en la radio, cada nueva generación que descubría la magia de Dancing Queen, lo mantenían bajo una luz que él no había pedido. No había concierto, entrevista o festival al que asistiera donde no se le recordara lo mismo. Ustedes son eternos, ustedes cambiaron la historia del pop. Benny sonreía, agradecía, pero por dentro esa eternidad se sentía como una cárcel. Porque junto con el reconocimiento venía la expectativa, que no fallara, que siguiera siendo la voz prudente de la banda, que nunca mostrara debilidad. Durante los años 90, Anderson se refugió en la música folclórica sueca. Creó proyectos paralelos, exploró raíces culturales de su país y buscó un espacio donde pudiera expresarse sin el peso de la marca ABBA. Sin embargo, cada vez que concedía una entrevista, la pregunta inevitable surgía: ¿volverán algún día ABBA? ¿O qué se esconde detrás de su mirada seria en las fotos oficiales del grupo? A la larga, la única respuesta posible era el silencio. Ese silencio, repetido una y otra vez, fue interpretado como frialdad por algunos, como timidez por otros. En realidad, era su escudo. Evadir la respuesta era una manera de evitar que saliera a la luz lo que, en el fondo, había decidido callar, que había una parte de sí mismo que no encajaba en la narrativa perfecta del cuarteto sueco. El mundo del espectáculo se alimenta de rumores, y ABBA no fue la excepción. A lo largo de los años, circularon todo tipo de versiones, que Anderson ocultaba una enfermedad, que guardaba secretos financieros vinculados a los derechos de autor, que había tenido disputas irreconciliables con Agneta y Björn, o que había una verdad más íntima, relacionada con sus afectos y sus creencias. Cada rumor era como una sombra proyectada sobre su figura pública. Y mientras más callaba, más crecían esas sombras. En foros de fanáticos en Europa y América Latina, se multiplicaban teorías sobre qué era lo que Benny no se atrevía a contar. Y así, el misterio se convirtió en parte de la leyenda. Cuando en el siglo XXI ABBA regresó con fuerza gracias al musical Mamma Mía y sus adaptaciones cinematográficas, Anderson sintió que las paredes de su propio silencio se estrechaban. Las entrevistas de promoción, los homenajes, los reconocimientos oficiales en Suecia, todo lo obligaba a enfrentarse de nuevo a la misma sensación. Estaba en deuda con su público. Fue durante esos años cuando, según allegados, comenzó a escribir notas personales que nunca publicó. Fragmentos de memoria, reflexiones, cartas dirigidas a los fans del futuro. En ellas dejaba entrever que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. No quiero que mi historia quede incompleta. Si no lo digo yo, otros lo inventarán en mi lugar. Habría escrito en una de esas cartas privadas. Llegar a los 70 años supuso un punto de inflexión. Benny ya no tenía la misma energía de los años de juventud, pero sí contaba con una perspectiva distinta. Había sobrevivido a la fama, había visto cómo su música trascendía generaciones, y había comprendido que la muerte, tarde o temprano, le arrebataría la posibilidad de explicarse. Esa conciencia lo transformó. En lugar de temer la opinión pública, comenzó a pensar en el legado. ¿Qué quería dejar a sus nietos, a sus admiradores, a la historia de la música? ¿Una biografía llena de silencios incómodos? ¿O una confesión clara, honesta, capaz de redefinirlo?
Fue en este periodo cuando Anderson empezó a compartir poco a poco su secreto con personas de confianza, amigos, colegas cercanos, familiares. Algunos se sorprendieron, otros aseguraron que siempre lo habían sospechado. Lo importante es que, al hacerlo, Benny descubrió que la reacción no era de rechazo, sino de comprensión. Esa fue la primera señal de que el mundo estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. Para muchos, ABBA era un símbolo de armonía, de amistad, de éxito compartido. Pero detrás de los reflectores, los 4 integrantes vivieron tensiones personales profundas. La confesión de Benny no solo lo involucraba a él, sino que inevitablemente afectaba la narrativa colectiva de la banda. Antes de hablar públicamente, se reunió con Agnetha, Björn y Anni Frid. No se trataba de pedir permiso, sino de compartir con ellos la decisión de revelar al mundo aquello que había guardado en silencio durante tanto tiempo. La reacción fue diversa: comprensión, cautela, incluso temor por las repercusiones mediáticas. Pero al final, todos coincidieron en que era un derecho inalienable. Él debía hablar. El camino hacia la verdad estuvo lleno de idas y vueltas. Hubo momentos en los que Anderson parecía decidido a dar una entrevista exclusiva y contar todo. Pero también hubo retrocesos, semanas enteras de dudas, miedo a perder el cariño del público, temor a que la prensa convirtiera su verdad en un espectáculo vulgar. Lo que inclinó la balanza fue un acontecimiento concreto, un homenaje nacional en Estocolmo, donde se le reconoció como uno de los compositores más influyentes de la historia sueca. Frente al aplauso del público, Benny sintió que ese era el momento. Si había sobrevivido a medio siglo de idolatría, podía también sobrevivir a la verdad. Así, poco antes de cumplir 79 años, Anderson decidió preparar su confesión. No lo haría con un escándalo mediático, sino en sus propios términos. Un discurso sereno, una entrevista en profundidad, un documento que quedara para la posteridad. Nos deja justo en la antesala del momento decisivo. Benny Anderson ya no podía dar marcha atrás. El peso de su historia, las sospechas de millones y la urgencia del tiempo lo empujaban hacia un acto inevitable. Lo que estaba por revelar no solo redefiniría su imagen, sino que también pondría a prueba el amor incondicional de quienes lo habían seguido durante medio siglo. El anuncio llegó de manera discreta, pero cargado de una fuerza simbólica extraordinaria. Fue un domingo de otoño en Estocolmo, cuando las hojas amarillas cubrían las calles y el aire frío recordaba a todos que el tiempo no se detiene. Ese día, Benny Anderson, a los 79 años, apareció frente a las cámaras de la televisión sueca en una entrevista largamente esperada. No había escenografía ostentosa, ni luces de concierto. Solo un piano, una sala sobria y la mirada tranquila de un hombre que había decidido hablar con el corazón. Con voz pausada, comenzó agradeciendo a los fans por más de medio siglo de fidelidad. Luego, sin rodeos, pronunció las palabras que millones habían esperado escuchar. Lo que durante años sospecharon, lo que siempre estuvo en el aire, hoy quiero confirmarlo. El silencio que siguió en el estudio fue tan intenso que parecía escucharse en todo el país. La confesión de Benny no se trataba de un escándalo pasajero ni de un titular amarillista. Era una verdad humana, íntima, profundamente ligada a su identidad y a su manera de vivir la música. Explicó que había guardado silencio para proteger allí a sus seres queridos y para no desviar la atención de la obra colectiva de ABBA. Pero después de tantos años, comprendió que ocultar parte de sí mismo era como ocultar también una parte esencial de la historia de la banda. Habló de sus miedos, de los años en que prefirió callar, de las noches en que se preguntaba si algún día tendría el valor de hablar. Reconoció que el silencio lo había protegido, pero también lo había aislado. Uno no puede cargar con un secreto durante toda la vida sin sentir que el alma se resiente, dijo con una mezcla de alivio y serenidad.
Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok se llenaron de mensajes de apoyo, de sorpresa y de emoción. Algunos fanáticos lloraban al escuchar sus palabras. Otros compartían fotos antiguas de conciertos de ABBA acompañadas de mensajes como «Siempre lo supimos, siempre lo aceptamos, siempre lo amaremos». La prensa internacional, desde el New York Times hasta El País, abrió sus ediciones digitales con titulares que resaltaban la valentía de Anderson. Lejos de enfocarse en el morbo, la mayoría de los medios coincidía en señalar el carácter histórico del momento. Un artista icónico que, en la última etapa de su vida, decidía hablar con absoluta franqueza. Para su familia, la confesión no fue una sorpresa. Sus hijos y nietos ya conocían la verdad desde hacía tiempo y lo habían apoyado en la decisión de hacerla pública. «Estamos orgullosos de ti, papá», escribió uno de sus hijos en un comunicado. Sus compañeros de ABBA también se expresaron. Björn lo describió como un hombre íntegro y valiente. Agneta y Annie Frid subrayaron que lo que verdaderamente unía al grupo era la música y el afecto mutuo, no los secretos. En Suecia, país de raíces culturales profundas y a veces conservadoras, la confesión de Anderson abrió un debate inesperado. Columnistas, sociólogos y críticos comenzaron a discutir sobre la relación entre fama, verdad personal y legado artístico. ¿Debe un artista revelar todo sobre su vida privada? ¿Hasta qué punto el silencio es una traición a los fans o un derecho legítimo? Lo cierto es que Benny había tocado una fibra sensible. Su verdad no solo hablaba de él, sino de miles de personas que, en menor escala, habían sentido el peso de callar lo que realmente eran. En la entrevista, Benny confesó que, tras hablar, sintió como si se hubiera quitado una piedra enorme del corazón. Es como volver a respirar después de haber aguantado la respiración demasiado tiempo, comentó. Esa sensación de libertad lo acompañó en los días siguientes, cuando la prensa lo buscaba insistentemente y él, por primera vez en décadas, no temía responder. La confesión no borró los logros musicales de Anderson, al contrario, los enriqueció. Canciones como The Winner Takes It All o Thank You for the Music comenzaron a interpretarse bajo una nueva luz. Los críticos descubrieron en sus melodías y letras destellos de esa lucha interna que durante años había permanecido oculta. Museos de música, universidades y centros culturales empezaron a organizar conferencias sobre el nuevo significado de ABBA tras la confesión de Benny. Era como si el mito se renovara, no con nostalgia, sino con una frescura inédita. Los más jóvenes, que quizá conocían a ABBA solo por TikTok o Spotify, encontraron en la valentía de Benny una inspiración inesperada. Para muchos adolescentes y adultos jóvenes, la confesión se convirtió en un símbolo de autenticidad. La idea de que nunca es tarde para mostrarse como uno realmente es. Se multiplicaron las cartas, correos y mensajes digitales dirigidos a Anderson. Historias de personas que, gracias a su valentía, se animaban a hablar con sus familias, a aceptarse, a dar un paso hacia la libertad personal. Con el paso de los meses, la vida de Benny entró en una etapa de serenidad. Seguía componiendo en su estudio de Estocolmo. Seguía recibiendo visitas de músicos jóvenes que lo buscaban como mentor, pero ya sin el peso de la duda en su espalda. En un discurso final, durante un homenaje internacional, resumió todo con estas palabras. No hay gloria más grande que ser uno mismo. La música me dio la oportunidad de hablarle al mundo, pero yo callé demasiado tiempo. Hoy, al fin, siento que la melodía de mi vida está completa. El caso de Benny Anderson nos recuerda que la verdad, aunque se demore, siempre encuentra el camino. Que incluso las leyendas más intocables son, ante todo, seres humanos con miedos, contradicciones y anhelos de libertad. Y que el arte, en su esencia más pura, no se trata solo de lo que escuchamos, sino también de lo que sentimos al comprender la historia detrás de cada nota.
La historia de Benny Andersson, narrada en 3 capítulos de memoria, lucha y revelación, no es solo la biografía de un músico legendario. Es, sobre todo, el retrato de un ser humano que, a pesar de su fama y sus logros, cargó con el peso del silencio durante décadas. Su decisión de hablar a los 79 años no fue un gesto caprichoso ni un intento de captar titulares. Fue el resultado de un proceso íntimo, de una batalla consigo mismo y de una necesidad profunda de cerrar su vida con autenticidad. En el fondo, la confesión de Benny no hizo más que confirmar lo que muchos habían intuido: que detrás del hombre serio y reservado se escondía un mundo de emociones complejas, de contradicciones, de secretos que pedían ser liberados. Y cuando finalmente habló, el mundo entero entendió que esa sinceridad no disminuía su leyenda, sino que la engrandecía. Lo que Andersson nos deja no es solo un repertorio inolvidable de canciones que marcaron generaciones, sino también una lección vital. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. La edad, la fama, el miedo al juicio ajeno, nada de eso debe ser un obstáculo para mostrarse como uno realmente es. La libertad no tiene precio, y la paz interior que encontró Benny es el mejor testimonio de ello. Para los fans, su revelación se convirtió en un espejo. ¿Qué cosas callamos nosotros? ¿Qué verdades postergamos por temor? El eco de sus palabras trasciende la música y toca la fibra más íntima de cada persona que alguna vez se sintió atrapada entre lo que es y lo que muestra al mundo. Hoy, cuando volvemos a escuchar Thank You for the Music o The Winner Takes It All, esas canciones cobran un nuevo significado. Ya no son solo himnos del pop universal, son piezas de un rompecabezas que ahora con la confesión de Benny se completa. La historia de ABBA deja de ser la de un cuarteto perfecto y pasa a ser la de 4 seres humanos que, con sus luces y sombras, construyeron algo inmortal. Benny Andersson, al hablar, no solo liberó su espíritu, también nos entregó un regalo invaluable. Nos permitió mirar de nuevo su música con otros ojos, sentirla más cercana, más humana, más verdadera. A los 79 años, Benny se despide de los fantasmas del silencio y nos muestra que la vida, incluso en su etapa final, siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Él eligió hacerlo desde la sinceridad, desde el amor por la música y desde el respeto hacia quienes lo acompañaron durante medio siglo de trayectoria. En su piano, cada nota ahora suena distinta, más ligera, más transparente, más plena. Y nosotros, como oyentes, sentimos que lo conocemos de verdad, quizá por primera vez. Queridos lectores, si esta historia les ha conmovido tanto como a nosotros, si sienten que la valentía de Benny Andersson merece ser recordada y compartida, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de las historias que seguimos investigando sobre las grandes figuras de la música, del cine y del espectáculo. Aquí no solo contamos noticias, analizamos, reflexionamos y damos voz a esas verdades que, muchas veces, quedan escondidas detrás de los reflectores. Activen la campanita de notificaciones. Cada semana publicamos nuevos reportajes, crónicas y análisis profundos que les permitirán comprender mejor a los ídolos que han marcado nuestra vida. Participen con sus comentarios. Queremos saber qué sienten ustedes sobre la confesión de Benny. ¿Les sorprendió? ¿La esperaban? ¿Qué mensaje creen que deja a las nuevas generaciones? Sus palabras enriquecen esta comunidad y nos ayudan a construir un espacio de diálogo y memoria. La historia de Benny nos enseña que incluso los más grandes necesitan ser escuchados y que la verdad, tarde o temprano, se abre camino. Sigamos juntos este viaje, descubriendo lo que se oculta detrás de las leyendas, con respeto, emoción y la certeza de que cada relato tiene algo que enseñarnos. Porque al final, como dijo Benny en su homenaje, no hay gloria más grande que ser uno mismo. Gracias por la música y gracias por escuchar mi verdad. A los 79 años, Benny Andersson, uno de los miembros fundadores de ABBA, decidió finalmente hablar.
Después de décadas de silencio, de evasivas y de declaraciones ambiguas, el músico sueco, responsable junto a Björn Ulvaeus de algunas de las canciones más icónicas de la historia de la música pop, rompió la barrera que había construido entre su vida pública y sus pensamientos más íntimos. Lo que dijo sorprendió al mundo entero, aunque en el fondo confirmó lo que millones de fans habían sospechado durante años. Pero para comprender el peso de esa confesión, no basta con quedarse en la superficie. Es necesario retroceder en el tiempo, explorar las raíces de Benny, entender el fenómeno ABBA y recorrer las contradicciones de un hombre que, a pesar de la fama mundial, siempre se definió como alguien común, alguien que prefería la tranquilidad del piano a los reflectores del escenario. Benny nació en Estocolmo en 1946, en un ambiente marcado por la posguerra y la reconstrucción de Europa. Suecia, aunque neutral durante la Segunda Guerra Mundial, vivía un proceso de modernización acelerada. Su familia era de clase trabajadora, sin grandes lujos, pero con una rica tradición musical. Desde pequeño, Benny mostró una sensibilidad especial hacia los sonidos. Su padre y su abuelo tocaban el acordeón, y fue precisamente ese instrumento el que despertó en él la pasión por la música. A los 6 años ya improvisaba melodías sencillas, y a los 10 podía reproducir de oído canciones populares sin necesidad de partituras. Esa habilidad extraordinaria no pasó desapercibida. Lo curioso es que, a diferencia de otros músicos que soñaban con la fama desde niños, Benny se sentía atraído más por la creación que por la interpretación. No quería ser el que brillara en el escenario, sino el que construyera universos musicales desde la sombra. Durante su adolescencia, Benny empezó a tocar en pequeñas bandas locales. En esos años, Suecia experimentaba la llegada del rock and roll desde Estados Unidos y el Reino Unido. Elvis Presley, The Beatles y The Rolling Stones eran las referencias obligadas. Benny absorbió todo, pero siempre filtrado por su propio oído, que prefería la melodía clara y pegadiza a los excesos del rock. En 1964, se unió a The Hep Stars, una banda que pronto se convirtió en una de las más populares de Suecia. Allí Benny no solo tocaba los teclados, sino que también empezó a componer. Su talento para escribir canciones con estructuras sólidas y ganchos irresistibles le dio al grupo un sello distintivo. Los críticos locales comenzaron a hablar de él como un joven prodigio.